Bueno, bueno. Bien, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda edición del especial que dijimos que íbamos a hacer de la quinta dimensión sobre fenómenos paranormales, como por ejemplo temas como el que vamos a tratar ahora, sobre vampiros. La última vez íbamos a hablar, o sabíamos hacer este espacio al menos una vez cada mes o cada 2 meses, pero bueno, depende de la audiencia que tuviera, pero como ahora hemos estado hablando más de temas de la guerra, de cómo está el conflicto en Ucrania y todo esto, y he tenido muchas movidas, hemos tenido que, voy haciendo muchas salidas, viajes, estamos currando mucho para que también todos ustedes estén informados. Pues entonces no hemos tenido mucho tiempo para organizar mucho tema aquí en esto. La primera que hicimos hace tiempo, que hablemos, que es un vídeo que lo veréis que está ya un poco más atrás, ya veréis que hicimos un directo sobre el tema de si existían o no existían los hombres lobo. Ya dijimos que la próxima vez hablaríamos de los vampiros, que también es algo muy parecido y también es un tema muy trepidante. Ahí explicamos claramente dónde venía la leyenda del hombre lobo. Lo comentemos. Lo que sí es que tuvimos un pequeño problema, que se nos cayó el directo, porque claro, muchas veces cuando haces un directo así, era el primer directo, el único problema que tenemos con el directo es que se oye mal cuando hacemos un directo. Ahora supongo ya lo habremos arreglado, pero que se nos había caído. Hasta ese momento no había pasado, y no es que habláramos de nada prohibido, porque era un tema de paranormal, no era ningún tema de política, pero es muchas veces lo que sucede. Lo que creo que sucedió es por un vídeo que... Porque claro, muchas veces lo que sucede es que cuando tú pones un vídeo que está en YouTube, o sea, YouTube te puede... O sea, el YouTube te puede desactivar el directo, el algoritmo de YouTube te puede tirar el directo por muchas razones, no solamente porque digas alguna palabra prohibida, sino a veces simplemente porque estés viendo algún vídeo, por ejemplo, que estés viendo algún vídeo que está en YouTube, aunque no sea con la misma cuenta con la que estás filmando y sea con otra diferente, o sea, desde el mismo dispositivo pues lo detecta y entonces pues te toma el directo, ¿no? O sea, porque detecta que lo estás emitiendo mientras estás viendo el vídeo, y pudo ser por eso, porque pusimos un vídeo que está en YouTube y a mitad del vídeo se nos tumbó y entonces tuvimos que acabar de hacerlo grabándolo, lo que quedaba. Entonces esta vez lo que intentaremos hacer, para no tener también, como los directos no se oyen muy bien, podemos hacer, de vez en cuando podemos hacer uno en directo, pero sin reproducir vídeos que sean YouTube. Si tenemos que reproducir algún vídeo, pues hacer un semidirecto, sea un falso directo de estos que se hacen como publicación, como un directo, ¿no? Lo haríamos más o menos así. Alguna vez haremos, o lo haremos en directo, otra vez lo haremos en semidirecto, digamos. Bueno, pues vamos a iniciar el tema de los vampiros, especialmente para la noche de Halloween. Pues este es especial de Halloween, pues hemos tardado en hacerlo, hemos preferido esperar. Como durante todo este tiempo teníamos otro trabajo con otras informaciones, hemos esperado a la noche o al día de Halloween, que queda bien más o menos entre esos 2 días. Entonces la quinta dimensión especial Halloween, ¿no? El que vamos a hablar un poco largo y tendido sobre el tema de vampiros, si existen o han existido o no han existido o nunca han existido, ¿no? O sea, si existen o no existen o nunca han existido, o de dónde viene realmente la leyenda, qué es lo que son realmente los vampiros, qué partes son ciertas y qué partes no son ciertas o que se han exagerado. Todos conocemos sobre el mito de los vampiros con referencia a que está basado en el Drácula, en el personaje de la novela de Bram Stoker. Bram Stoker dice que se inspiró en este personaje, que era un guerrero de Transilvania, de Rumanía, que se enfrentó a los turcos, el imperio turco, y cuando él desobedeció a un mandato turco, los turcos le declararon la guerra y él entonces estuvo para proteger, porque sabía que esa guerra la podía perder. Entonces era un emperador, o sea, era un príncipe muy sanguinario que empalaba a todas sus víctimas, ¿no? Era un guerrero muy poderoso, pero él sabía que la guerra con los turcos, si no hacía algo, la perdía, ¿no? Entonces decidió hacer un pacto con el diablo y a raíz de eso viene la leyenda, ¿no?
que precisamente hace poco, recientemente, hice una película sobre este tema, que es toda la parte histórica de hasta donde se inician los vampiros, que esta estaba mucho mejor incluso que la que hicieron de Bram Stoker, que la original. Está más basada en la leyenda de Drácula, es una muy buena, que también está en Netflix, que, bueno, que representa que hace un pacto con una especie de demonio, vampiro que había ahí, es como si los vampiros ya existieran antes, que eran como los demonios que le transmiten el poder, bebiendo de su sangre, y le dice que mientras no muerda ese poder, mientras no se alimente de la sangre de nadie, ese poder perderá su efecto y quedará libre, pero si no, entonces se convertirá en un inmortal y será para siempre, ¿no? Si finalmente cede, porque cada vez tendrá más ganas de beber sangre a cambio, y en cambio pues ofrecería su alma, ¿no? Entonces él decía hacer un pacto con este demonio para que le dé una serie de ciertos poderes para convertirse en el guerrero más poderoso del mundo. O sea, que no sabemos hasta qué punto, bueno, a lo mejor no fue así exactamente como pasó, en las películas siempre se exageran más, pero algo tuvo que ver, ¿no?, para convertirse en el guerrero más poderoso del mundo. Y fue ahí donde se origina supuestamente la leyenda del vampiro. Pero luego también hay otros temas, otros temas en los que también se basan muy curiosos, al igual como lo que expliquemos de la bestia de Bobo Down, con eso de la leyenda, que la leyenda del hombre luego venía ahí, sobre todo lo de la bala de plata y todo esto. Esto, aunque los orígenes ciertamente se remontan ahí, y a partir de ahí supuestamente ya empezaron los vampiros generación por generación, o había la leyenda de que él se había hecho inmortal y que aún vivía y que seguía actuando como vampiro. Vlad Tepes, el Drácula, el caballero del dragón, o como queramos llamarlo. Aparte de esta leyenda, de esta leyenda, han surgido otros mitos que hacia la Edad Media de vampirismo, o gente que creía que los muertos se levantaban para alimentarse de los vivos, o sea, creían en vampiros, y muchas veces iban a los cementerios a asegurarse que estaban muertos, a asegurarse rematándolos, o sea, decapitándolos o clavándolos en una estaca a los cadáveres. Eso, si buscáis información, también lo podéis encontrar. En ciertos pueblos de la Edad Media era una de estos, o sea, como una leyenda urbana, o sea, una leyenda de fábula de estas de pueblo, que todos los pueblos tienen sus leyendas de terror, ¿no? Una leyenda que se extendió por muchos pueblos, ¿no?, sobre la posible existencia de vampiros. Se extendió por varios sitios esta leyenda, ¿no? Y por eso, por lo que vemos cadáveres que tienen a veces señales de aquella época, tienen señales de haber sido tratados como vampiros, ¿no? Pero no significa que fueran vampiros. También a veces a ellos les parecían algunos cadáveres que tenían aspecto de vampiros por ciertas facciones que veían, o que les crecían los dientes, por ejemplo, que las uñas, pues ya sabes que las uñas son un cadáver, siguen creciendo aún todavía, pero por breve tiempo, claro, porque ya se van gastando, ya se van consumiendo los minerales y todos los nutrientes del cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un Nosferatum, que en la carátula, que un Nosferatum es una especie de vampiro zombie, que era vampiro así como con cara de demonio o de murciélago, ¿no? Era como una especie de zombie vampiro, que era el que tenía más poderes, que es el monstruito que salía en la novela de Stephen King, El misterio de San Slope, también, que era un Nosferatum. La primera película precisamente era Nosferatum, príncipe de las tinieblas, que eran esas antiguas en blanco y negro, que salía también un cadáver así con orejas puntiagudas, un Nosferatum. Es como una especie del típico vampiro que se sale en historias, que está basado en la leyenda de Drácula, que sale en historias, novelas de terror, que es el típico ser que como una mezcla de zombie, o sea, de muerto viviente y demonio. Eran como una mezcla de estas dos cosas, porque en realidad estaban muertos, llevaban años muertos, pero tenían la inmortalidad precisamente por eso, porque eran inmortales, porque tenían este don, ¿no?, este poder. El poder que supuestamente Vlad Tepes heredó de ese pacto que hizo con el lado oscuro para luchar contra los turcos, cuando le declararon la guerra por desobedecer uno de sus mandatos, ¿no? Porque él no quería entregar a los niños a luchar, querían reclutar a sus hijos, él no quería, y entonces, bueno, según la película, según la leyenda, pues la película estaba basada en la leyenda, entonces decidió hacer ese pacto con el lado oscuro. Pues bien, yo, como siempre he dicho, yo ni creo ni tampoco no creo, o sea, no, porque yo también soy de los que, si no ven las cosas con mis propios ojos, personalmente no lo creo, pero tampoco voy a negar tampoco la existencia, porque me mantengo en el punto neutral, porque hay muchas cosas en la vida que no sabemos si existen, hay muchos misterios en la vida.
Puede ser que algunos hayan exagerado, pero que toda la leyenda está basada en una realidad. Entonces yo tampoco digo ni que existe ni que no exista. Pero lo que pasa es que yo, para que lo crea, realmente tendría que verlo, ¿no? Pues sí, pero que tampoco voy a negar. Si por ejemplo alguien me dice que ha visto un vampiro, pues tampoco me lo cree mucho, pero bueno, tampoco voy a decir que no existan, digo yo. Porque claro, a ver, toda leyenda, o sea, si nosotros nos basamos en que toda leyenda está basada en una realidad, o sea, incluso hasta lo de las leyendas bíblicas, como lo de Adán y Eva, también tiene su leyenda, que alguna vez también vamos a hablar de esto, de lo del paraíso y lo del pecado original, porque también a veces trataremos temas bíblicos. Pues aquí todo se basa absolutamente en leyendas, ¿no? Todas. De hecho, está comprobado que todas las leyendas tienen su parte de realidad. Entonces, ha habido también casos de... La sangre, por ejemplo, es por ejemplo, una sustancia que siempre se ha relacionado con la esencia de la vida, ¿no? Entonces siempre se ha relacionado, sobre todo en rituales satánicos. Hay setas que incluso beben sangre porque la sangre les da cierto poder. Incluso algunas tribus también de caníbales o chamanismo, cosas así, bebían la sangre o incluso consumían la carne de sus víctimas, sobre todo de hombres importantes o poderosos que debían que tenían una facultad, porque creían que su fortaleza física o su facultad se pasaría a ellos. De hecho, también ha habido casos de gente con tisis, que tenía enfermedades así tísicas o de carácter anémico, que les recomendaban beber sangre de animales o de otras personas. Incluso han habido casos como la leyenda de donde viene la leyenda del hombre saco, que es de aquí de España, de un caso real que hubo en España, que salió en una de estas series que hacían, no sé si en La Huella del Crimen o en Página de Sucesos, creo, que eran esas series españolas que hacían de casos de asesinatos que se descubrían en la época en la que se castigaban con la pena de muerte, ¿no? Los asesinatos. Y salió ese caso, ahora no me acuerdo en qué pueblo era, lo leí también en una revista de ciencias ocultas, que era un matrimonio de un médico que les había dicho que su marido estaba tísico y les había dicho que la única opción era secuestrar niños y beber la sangre del niño. Y se dedicaban a secuestrar niños, los llevaban en un saco, de ahí es donde viene la leyenda del hombre del saco. Ahora no me acuerdo qué caso fue ese, pero que si en internet lo miramos, lo de la leyenda del hombre del saco, veremos que viene de ahí, pues es una leyenda española. Que había mucho afición en el tema este. Han habido muchos casos de esos, de gente que cree que consumiendo la sangre de sus víctimas se rejuvenece un poco por dentro y se vuelve como más joven o más sano. Si tiene alguna enfermedad se hace más sano, ¿no? Es como que la sangre va relacionada con el alma, no solo con la vitalidad física, sino con el alma, y te devuelve más como un poco de juventud. Que eso no quiere decir que sea cierto. También hay quien piensa que a través de la sexualidad, porque la sexualidad también es una forma de transmitir energía, que es lo que hablan de los incubos y los sucubos, ¿no? Los demonios sexuales, que también lo hacen a través del sexo. Se hace como una especie de ritual tántrico, ¿no? En el tema de sexo, pues eso, tanto los fluidos corporales, tanto a nivel de energía sexual, o sea, a nivel de fluidos genitales de energía sexual, como a nivel de cualquier fluido corporal, pues siempre se ha relacionado con la esencia física y psicofísica de esta persona, en concreto. Y se ha usado siempre en rituales y cosas así. Siempre se ha tratado mucho estos temas. Por eso han habido casos macabros así, que se ha usado mucho la sangre como símbolo de poder. Que no sé yo hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Eso digo las tribus y algunas sectas que lo han usado simplemente. Pero luego también, aparte, la leyenda en la que se basó Bram Stoker se basó supuestamente en el Vlad el Empalador, el Vlad Tepes, del miedo de Drácula o príncipe de la comedia del dragón, ¿no? O sea, un dice que se basó con este, pero también hay rumores que rumorean de que el creador de la novela, el Bram Stoker tuvo en realidad en su infancia o en su juventud, en su más tierna juventud de adolescente, tuvo un vínculo, una relación a lo largo de su vida, o sea, un encuentro con algún vampiro real, ¿no? Con un hombre que se mantenía joven, que recitía, o sea, o sea, que se alimentaba de sangre para mantenerse joven. No me acuerdo cómo me lo explicaron, pero fue una cosa así, y que a raíz de eso también, o sea, era una persona que parecía que era como un vampiro real, ¿no? Se alimentaba de sangre y
y eso se mantenía joven, que no saben si realmente era inmortal o no, pero se encontró con un ser así y entonces se inspiró también en la novela. Y por eso él a lo mejor la pudo hacer un poco más exagerada la leyenda, ¿no? Se basó en este personaje que sí que realmente se rumorea que hizo un pacto con el diablo, pero lo hizo basándose en el vampiro. O sea, se basó en dos casos, en la leyenda de este emperador, o sea, de este príncipe de Transilvania, fusionado también con un caso real, de un caso que él había tenido experiencia con un hombre que era un vampiro, ¿no? Y que le ayudó bastante a él. Tengo un hombre con mucha sabiduría que se ha alimentado supuestamente de sangre. Es un rumor que circula, que no, a lo largo de su vida, que no se sabe. Alguien lo debió escribir eso, no se sabe si es cierto o no, yo solamente es un rumor, pero que se dice que también se inspiró en un caso real de alguien que... Y entonces él hizo la leyenda esta de forma que pareciera que este hombre, a raíz de que hizo un pacto con el diablo, el Vlad Tepes generación por generación han sido existiendo los vampiros, ¿no? Cuando ese convirtió en vampiro fue convirtiéndose en vampiro y han ido existiendo los vampiros a lo largo de la historia, han convivido con nosotros y de ahí es donde salieron también muchas otras novelas y películas de terror que se han hecho, que basándose siempre en la misma historia. O sea, todas las leyendas que se basan, o sea, que son de historias, novelas y llevadas al cine. Porque cada una cosa son otros temas de cosas así raras, de otros monstruos o cosas raras que se hacen. Y otra cosa es el terror original típico, el terror que ya todos conocemos de los personajes habituales, como puede ser, por ejemplo, el tema de los vampiros, hombres lobos, o el tema del monstruo de Frankenstein, que está basado en el doctor Víctor Frankenstein, que también un día podemos hablar de esa novela. O sea, son el tipo de monstruos, el tipo de terror que normalmente siempre se ha comercializado y que se siguen haciendo aún todavía, ¿no? Películas sobre... Aunque ahora se hacen de otros términos, de otros temas, pero este tema se sigue tocando mucho, eso porque es un tema histórico. Y como es un tema histórico, evidentemente este tipo de monstruos pues tiene algo de relación con la realidad, con supuestos casos que han sucedido. Entonces, una cosa que me gustaría también comprobar, aquí de donde viene los sangrientos hechos y creencias detrás del mito de los vampiros, que en la Edad Media pues se creía mucho en vampiros, ¿no? Más allá de cine y la literatura, los vampiros han sobrecogido a la humanidad debido a los eventos que sostienen la creencia de estos seres. Características de los vampiros modernos están bastante definidas. Tienen colmillos, beben sangre humana y no se reflejan en espejos. Se les puede ahuyentar con ajo o matarlos atravesándoles el corazón con una estaca. Algunos son aristócratas que vienen en castillos como Drácula. De acuerdo, es donde se basa precisamente la leyenda, como ya sabemos ya. Pero los vampiros no surgieron con una definición tan clara. Los estudios opinan que la concepción moderna de estos seres evolucionó en diversas creencias tradicionalmente establecidas en toda Europa. Dichos pensamientos partían del temor de que los muertos, una vez enterrados, podían seguir dañando a los vivos. Las leyendas que hemos comentado típicas de la Edad Media, de algunos pueblos de la Edad Media, son las que hemos dicho antes. Estas leyendas comúnmente se debían a la falta de conocimiento sobre la descomposición del cuerpo. Sucede al contraerse la piel, los dientes y las uñas del cadáver parecen alargarse y a la vez que los órganos internos se descomponen, un líquido de purga oscuro puede escapar por la nariz o la boca y la gente que no conoce este proceso interpreta que ese líquido era sangre y que supondría que el cadáver había estado bebiendo la de los vivos. Y de ahí es donde pensaron podrían haber pensado que eran vampiros, se levantaban y los remataban, ¿no? Para eso que no se levantaban. Te puede interesar los primeros dragones a los que se enfrentó la humanidad. No aparecían durante la Edad Media. Este es otro tema de dragones. El primer dragón que se enfrentó a la humanidad no aparecía en la Edad Media. Los dragones también es otro ser mitológico. Antes de la Edad Media, estos son naturales de los mejores ejemplos de bestias mitológicas de la antigüedad.
Los dragones es otro tema también mitológico, que también son unos animales prehistóricos que no se sabe si realmente existieron o si son también mitológicos. Esto es una web donde te habla de dónde vienen todas estas leyendas, ¿no? Mas los cadáveres sanguinolentos no eran lo único que causaba sospechas. Antes de entender cómo se desminaban ciertas enfermedades, la gente imaginaba que los vampiros eran las fuerzas ocultas que devastaban lentamente sus comunidades. La única constante en la evolución de la leyenda de los vampiros ha sido una asociación estrecha con la enfermedad, escribe Mark Collins en su libro Vampire Forensics. De modo que matar a los vampiros o evitar que se alimentaran era como las personas creían tener algún control sobre las enfermedades. Los vampiros de Europa. Por esa razón, el pánico hacia los vampiros solía coincidir con los brotes de la plaga en 2009. Un equipo de arqueólogos desenterró en Venecia, Italia, un cráneo del siglo XVI, el cual fue sepultado entre varias víctimas de la plaga con un ladrillo en la boca. El objeto simplemente fue una táctica para evitar que el cadáver abandonara la tumba para alimentarse de las personas. No todos los vampiros estas prácticas eran muy comunes, ver tumbas profanadas con estacas clavadas o con algo en la boca, o que los decapitaban, o incluso quemaban cadáveres a veces. Era muy típico ver esto, pero había mucha superstición con el tema de los vampiros, pero por alguna razón debió ser esta superstición, ¿no? Aparte de las apariencias físicas del cadáver, que también puede crear confusión, algo tuvo que alimentar evidentemente este tipo de supersticiones. Eso es a lo que vamos ahora. No todos los vampiros abandonaban sus tumbas en el norte de Alemania. Los Nachtzeger o desperdicios de la noche permanecían enterrados royendo sus mortajas. Una vez más, esta creencia quizás se asociaba con el líquido que pulga, del cual podía causar que la mortaja se aflojara o rasgara, creando la ilusión de que el cadáver estuvo masticándola. Se pensaba que estos masticadores estáticos seguían causando problemas a los vivos, también que su actividad aumentaba durante los brotes de plaga. En 1679, un teólogo protestante escribió un tratado donde acusó a los Nachtzeger de dañar a sus familiares supervivientes mediante procesos ocultos. Propuso que para detenerlos debía deshumar los cuerpos y llenar sus bocas con tierras y tal vez una piedra y una moneda. Solo para asegurarse, según el autor del cadáver, moriría de inanición si perdía la capacidad de masticar. Durante los siglos XVII y XVIII, las historias de vampiros florecieron en las naciones del sur y oriente de Europa para disgusto de algunos personajes poderosos. Hacia mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV declaró que los vampiros eran ficciones falaces de la fantasía humana, y la reina Habsburgo María Teresa condenó las creencias sobre vampiros como superstición y fraude. Pese a ello, los esfuerzos antivampíricos continuaron. Lo más sorprendente es que el mayor pánico de vampiros ocurrió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en el siglo XIX, 2 siglos después de los juicios de las brujas de Salem. El famoso caso de la bruja de Salem, que sobre eso también ha hecho alguna película, que también podría ser un tema interesante a tratar. Del viejo al nuevo mundo. En 1892, Mary Brock, una joven de 19 años de Exeter, Rhode Island, murió de tuberculosis, enfermedad conocida entonces como tisis. Su madre y su hermana habían muerto de lo mismo, y su hermano Evin estaba enfermo. Muy preocupados por los vecinos temían que alguna de las mujeres Brown recién fallecidas pudiera dañar a Evin desde la tumba, porque creían que habían sido atacadas también por vampiros. Cuando abrieron la fosa, Max Brooks hallaron que tenía sangre en la boca y el corazón, interpretaron aquello como una señal de vampirismo, de modo que los vecinos quemaron el corazón de Mercy y mezclaron las cenizas en un brebaje que hicieron tomar
a Ed Gein una estrategia antivampírica muy común. Aquella pócima debía sanarlo, pero en vez de ello el muchacho murió meses después. Te pueden interesar vampiros delante, enfermedad. Y no fue un incidente aislado. Michael Bale, folclorista y autor de For the Dead, calcula que hay 60 ejemplos conocidos de rituales antivampíricos en la Nueva Inglaterra de los siglos XVIII y XIX y varios más en otras partes de Estados Unidos. Eran los siglos donde hubo también un boom de estos vampiros, por eso la leyenda, las películas de Drácula están basadas en el siglo XIX. Era una época que también llegaron a finales de la Edad Media, o sea, en la época ya contemporánea, esta moderna, más moderna, ya empezaban, o sea, desde la Edad Media hasta esos siglos, sobre todo esos últimos siglos, hubo un boom de leyendas sobre vampiros, ¿no? De casos presuntamente reales. Hay tantas películas basadas en Drácula en esa época, ¿no? Esos rituales eran más comunes en la religión oriental de Connecticut y el este de Rhode Island. Agrega Ryan Carroll, profesor de historia de la Central Washington University, quien está escribiendo un libro sobre el tema. La luna roja, luna de sangre, ¿no? La luna de sangre siempre indica acontecimientos negativos. Carroll cree que los rituales antivampíricos fueron introducidos como procedimientos médicos durante la Revolución estadounidense por doctores alemanes que trabajaban para las fuerzas hessianas. Por ello considera que los alemanes que trabajaban para las fuerzas hessianas, por eso considera que los vampiros de Nueva Inglaterra se derivan en los Nasere alemanes. Explica que a diferencia de los vampiros supersangre romanos, los de la Nueva Inglaterra permanecían en sus tumbas y dañaban a los vivos desde lejos, con magia simpática o magia empática. Por su parte, Bale cree que las prácticas antivampíricas de Nueva Inglaterra procedían de muchos lugares y que los vampiros de esa región eran más semejantes a los vampiros romanos que a los Nasher. Señala que al igual que los rumanos, los habitantes de Nueva Inglaterra buscaban sangre en los órganos vitales y en su vez evidencias de mordajas roídas, y que el remedio antivampírico de sacar el corazón, quemarlo y dar las cenizas a la persona o personas enfermas también se acostumbraba en Rumanía. No obstante, el origen de las creencias de Nueva Inglaterra fueron las mismas inquietudes sociales que en otros lugares, del temor a la enfermedad y el deseo de contenerla. La era postvampírica durante el pánico de los vampiros de Nueva Inglaterra. Los vampiros encontraron un nuevo papel en libros europeos como El vampiro 1819 y Drácula 1897, así como obras teatrales de temática vampira, aunque inspiradas en leyendas folclóricas y pánicos pasados. Estos vampiros aristocráticos y sexuales se aparecían más a los vampiros que conocemos en la actualidad. Los pánicos vampíricos desaparecieron en el siglo XX conforme los monstruos de ficción reemplazaron las creencias folclóricas y mejoró el conocimiento médico. Con todo, hubo un resurgimiento muy peculiar a fines de décadas de 1960. John Manchester, presidente de la Sociedad Británica de Ocultismo, anunció que un vampiro hacía que la gente viera cosas extrañas en el cementerio de Eastgate, Londres. Los diarios habían publicado informes de un personaje alto de ojos fulgurantes y otras siluetas espectrales que flotaban en el camposanto, y los reporteros de inmediato adoptaron la teoría de Manchester de que los avistamientos eran obra de un vampiro de Europa Oriental. La Europa Oriental, Transilvania, todo aquello de ahí.
Los periódicos incluso enriquecieron un poco sus revelaciones diciendo que el personaje era un rey vampírico o afirmando que el vampiro practicó magia negra en Rumanía antes de viajar a Londres en su féretro. En 1970 Manchester declaró a un antiguo noticiero de televisión que pretendía exorcitar al vampiro un viernes. Esa noche cientos de jóvenes acudieron al cementerio de Eichstätt para ver el exorcismo que no llevó a cabo. El pánico de Eichstätt no fue un caso en que los vampiros sirvieran como chivos expiatorios de una enfermedad, sino una sensación mediática y un ejemplo de Laientripping, jóvenes que van a un lugar presuntamente hechizado para probar su valentía. El presidente Jade es un fenómeno moderno en la historia de leyendas vampíricas, tiene menos que ver con controlar la salud de una comunidad y más con los pánicos modernos como los avistamientos de payasos espeluznantes que se han vuelto virales desde 2016. La muerte de los vampiros tiene un sentido del gusto disminuido por solo comer sangre. Beben humanos, revela cuál es el origen de Halloween. Aquí también te habla de cuál es el origen de Halloween, la inmortal novela de vampiros, datos que no sabía Drácula, la inmortal novela de vampiros de Bram Stoker. Aquí podemos irnos a los datos estos. Esto es lo de los dragones. Vale, quitamos el de los dragones, nos quedamos con este. Bram Stoker, la novela de Bram Stoker. Vampiros, creencias. Bueno, Drácula. Datos que no sabía de Drácula, la inmortal novela de vampiros de Bram Stoker. Drácula, la novela de Bram Stoker, se publicó un 26 de abril de 1897, justamente del siglo XIX se publicó. Por eso la novela de Drácula se sale mucho del siglo XIX, ¿no? Pero que en realidad se basó también un poco en la leyenda del antiguo guerrero, que vive hasta el siglo XIX porque es inmortal y es vampiro. Se basó, y por eso esa novela era una novela, el siglo XIX era un siglo en el que se escribían muchas novelas, ¿no? También se escribió Jack el Destripador y Víctor Frankenstein y cosas así. Fue un año de muchas novelas, los años estos de 1800. Drácula, la novela de vampiros escrita por Bram Stoker, es sinónimo de horror, erotismo y una leyenda que se ha excedido hasta nuestros días desde que se publicara en 1897. Esta novela ha sido una de las más adaptadas al cine, pero también ha sido llevada al teatro con notable éxito. Conoce algunas curiosidades y datos importantes sobre Drácula, una de las novelas de horror más célebres de la historia de la literatura. En los primeros borradores de la novela el título era Comte Vampirin. También se barajó la posibilidad de los muertos no muertos. Sin embargo, Bram Stoker se encontró con la historia de Vlad el Empalador. Gracias a este personaje se inspiró para inventar la personalidad del conde Drácula, cuyo nombre significa literalmente hijo del dragón. ¿Ves? Hijo del dragón. Así era el nombre del emperador del príncipe. Así nació uno de los personajes literarios más famosos de todo el siglo XIX. Antes de su publicación fue al teatro. La primera adaptación teatral de Drácula se llevó a escena antes de que se publicara la novela. Esto es debido a que Bram Stoker estaba muy involucrado en la industria del teatro y deseaba darle publicidad a su libro. Asimismo, su objetivo era asegurarse los derechos de autor de su creación. Drácula se publicó el 26 de mayo de 1897, pero 8 días antes del 18 de mayo ocurrió la presentación teatral. Aquí tenemos la foto de Nosferatu. Drácula no fue un éxito instantáneo cuando se publicó, si bien no pasó desapercibido ese mismo año, 1897, otro libro de terror lo superó en ventas, El escarabajo de Richard Marx.
De hecho, fueron las adaptaciones cinematográficas las que dieron impulso al libro de Bram Stoker. Lo primero de ellas, aunque no es una adaptación, es el clásico de Culto Nosferatu. Nosferatu, es la foto que hemos visto. Malvado. A partir de una cinta vieron muchas más que a lo largo de sus años no han hecho más que darle más vida y poder al Conde Drácula. Actualmente es el personaje más de ficción más filmado de la historia, superando incluso a Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Una de las escenas, por cierto, yo tengo algunas novelas en cómic de esta del Conan Doyle y de Sherlock Holmes. Una de las escenas más famosas de Drácula es cuando la vampira Lucy Westenra es asesinada por su pretendiente cuando éste le clava una estaca en el corazón. Algunos biógrafos de Stoker mencionan que tal vez se inspiró en una experiencia vivida por uno de sus vecinos, el poeta pintor Dante Gabriel Rossetti, que por cierto era sobrino de John Polidori, secretario del Lord Byron y autor del famoso cuento El vampiro. Cuando la esposa de Rossetti, Elizabeth Stendhal, murió en 1862, el poeta puso un diario de poemas de amor en el ataúd de su vida, enrollándolo en su pelo rojo. Algunos años después, de 1869, cambió de opinión y el ataúd fue abierto en medio de la noche para recuperar el libro. Espeluznante exhumación, parte del caballo de Stendhal se desprendió de las manos de Rossetti. ¿Pudo haber influido para que Stoker escribiera escalofriante escena de la muerte de Lucy? Harry Sheffield, un renombrado autor y propietario del UCM Theatre de Londres, fue el jefe de Stoker durante casi 30 años. Stoker era el gerente de negocios, agente de prensa y secretario de Irving. Algunos críticos han sugerido que la personalidad de Irving inspiró a Stoker para trazar el personaje de Drácula. Reseña Brain, autor de Drácula, biografía del autor de Drácula. Su primer verso, la figura de los ojos ardientes, los elegantes, mano larga, de egoísmo. Bueno, hasta aquí pues de donde viene también más o menos. Luego también tenemos aquí la leyenda del verdadero de donde venía el conde Drácula. Este era el emperador, que lo pintaban así con mostacho y greñas, en la época en la que iban muchos, ¿no? Era un príncipe rumano, el príncipe que inspiró el mito de Drácula. Vlad III, señor de Valaquia, en el siglo V en el siglo XV pasó a historia tanto por su resistencia a ultranza como los turcos, contra los turcos, como por sus cruentos castigos. 4 siglos después su nombre quedaría asociado a la novela Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker se inspiró en este personaje, pero hay rumores que dicen que también puede inspirarse en un vampiro real que él se encontró, pero que eso ya son rumores. Drácula, príncipe de las tinieblas, señor de los no muertos. Este personaje mítico nació en 1897 de la fértil imaginación de Bram Stoker, pero tras el Drácula literario alienta un ser histórico no menos temible, en el que se inspiró el escritor irlandés Vladislaus III Draculeu. Se llamaba Draculeu, o sea, en realidad el nombre de Drácula viene de ahí, de Draculeu se llamaba. Por eso como se inspiró en este personaje, puso el nombre de Drácula, no en su novela. Porque en realidad este personaje tenía varios nombres. Lo llamaban Vlad Tepes, pero lo llamaban Vlad el Empalador porque empalaba a sus enemigos. Y luego también ella tenía el nombre de Vladislaus III Draculeu. Ese era su verdadero nombre. De ahí es donde viene lo de Drácula. Volvada o príncipe de Valaquia, Vlad con V, Vlad el Empalador, como se solía conocer. Como suele llamarse, vivió en un mundo convulso, los Balcanes del siglo XV, Valaquia junto con Moldavia y Transilvania. Formaba en su castillo estaba en Transilvania, lógicamente, ahí es donde viene eso de Transilvania. La Tora romanesca, es decir, Rumanía, donde los soberanos católicos de Hungría se enfrentaron a los turcos, que extendían su manto sobre la región. Unos y otros presionaban a los volvodas para que se
decantasen por su bando, lo que no era difícil, como los hijos legítimos y los hijos naturales de los príncipes tenían iguales derechos al trono, siempre se podía encontrar a un pretendiente al que intentar o presionar. En la Valaquia, y el comienzo del siglo XV, reinaba el caos. El entonces Vojvoda y su hermano se enfrentaban a muerte por el poder, mientras los otomanos lanzaban sus ejercicios sobre la región que nominalmente formaban parte del reino húngaro. Vlad II, un distinguido noble hijo de un poderoso Vojvoda anterior, esperaba ocupar el trono cuando quedara vacante, pero fue su hermanastro Alexander Aldea quien se impuso. En 1431 Vlad II fue admitido en la Orden del Dragón, fundada por Segismundo de Luxemburgo, emperador o rey de Hungría. La orden estaba formada por 24 nobles, el más alto rango consagrados a detener la expansión otomana en Europa, luchar contra la herejía, defender la familia imperial. Desde entonces fue conocido como Vlad Drácula, dragón, o su hijo nacido de ese mismo año. Sería conocido como Vlad Drácula o Draculea o Drácula, hijo del dragón. Drácula representa hijo del dragón. Segismundo había encomendado a Vlad II la defensa de la frontera de Transilvania, y Drácula se pasó los siguientes 5 años guerreando intrigando contra Alexander, incluso con la colaboración de los otomanos para adueñarse del poder de manera efectiva, pero no se hizo con el trono hasta que su hermanastro falleció de muerte natural en 1436. Una vez en el poder, Vlad II cambió de bando cada vez que lo juzgó conveniente. El resultado fue que Juan Hunyadi, regente de Hungría, invadió Valaquia en los años 1442 y 1443 para instalar en el trono de otros vojvodas más fiables, mientras que en 1444 el sultán Murad II le tendió una emboscada y le forzó a dejar como rehenes a sus 2 hijos menores, Vlad Drácula y Radu el hermano, o sea, reclutar sus hijos. A cambio le proporcionaba tropas para recuperar el poder de Valaquia. Durante 3 años Drácula permaneció en la corte otomana, donde fue bien tratado por el sultán y su hijo Mehmed, el futuro conquistador de Constantinopla, pero aún así les guardó rencor. Mientras tanto, su padre no dudó en cambiar nuevamente de bando, aunque al hacerlo arriesgase las vidas de sus hijos. Por fin, en 1443, los lombardos o aristócratas volagos se sublevaron contra Vlad Drácula y lo mataron a golpes. También castigaron e enterraron vivo a su hijo mayor, merced a Juan Hunyadi, que había instigado el asesinato de Drácula. Puso como Vojvoda y Vladislaus, otro noble valaco. En este momento rompió en la historia de Drácula. Entonces, un joven de 16 años, en 1448, con ayuda otomana, expulsó el nuevo Moldova de Valaquia. Pero los húngaros lo repusieron en el trono pocos meses después. Sin embargo, Vladislaus se equivocó, se inclinó por los turcos, que en 1453 ocuparon Constantinopla, y ello enfureció a los húngaros, que se segaron la hierba bajo sus pies. Drácula aprovechó la oportunidad y en 1453 derrotó a Vladislaus y lo mató en combate personal. Para afianzar su poder, Vlad III, este es el Vlad III, el verdadero Drácula, del que hablamos, empezó a nombrar a dedo a plebeyos e incluso extranjeros para todos los cargos públicos. No se trataba de una política progresista de emancipación de las clases bajas, sino de reforzar el poder real, creando funcionarios dependientes por completo de la voluntad arbitraria del Vojvoda, que podía nombrarlos, distribuirlos e incluso ejecutarlos
a voluntad. En cuanto a los boyardos, en la Pascua de 1459 invitó a 200 a una gran cena junto con sus familias. Las mujeres y los ancianos fueron ejecutados y los demás se convirtieron en mano de obra esclava para construir un castillo junto al río Arges. Muchos murieron de agotamiento. Para reemplazar a los boyardos, Drácula fue creando nuevas élites, las armas administradoras de la justicia, los Viteji, una élite militar formada por pequeños propietarios campesinos que se habían distinguido en el campo de batalla, los Slugi, mezcla de policía política igual de personal, al mismo tiempo favoreció a los campesinos y artesanos liberándoles de los tributos de dinero e hijos que habían tenido que pagar al Imperio Otomano. Se pagaba con dinero e hijos, a los hijos los reclutaban para la guerra, ¿no? Gobernar por el miedo. La siniestra fama que iba a convertir a Vlad III Drácula en el terror de los Balcanes nació en el trato brutal que dio a las minorías para librarse de vagabundos y mendigos. Les invitó a un banquete, cerró las puertas y los quemó vivos a todos. Los gitanos fueron exterminados y alistados a las fuerzas en el ejército. En cuanto a la población alemana sajona, en su mayoría se concentraba en ciudades que disponían gobiernos autónomos e importantes privilegios comerciales fiscales en su momento. Los asentamientos sajones habían servido para repoblar zonas estratégicas e impulsar la economía local, pero ahora eran simplemente un estamento privilegiado en perjuicio de la población romana local. Drácula se les impuso duras cargas fiscales y bloqueó su contenido. Se resistieron a pagar. Entonces los húngaros y los sajones de Transilvania y Valaquia empezaron a ofrecer su apoyo a nuevos pretendientes del trono. No faltaban los candidatos Dan III y Vlad el Monje, hermanastro de Drácula, y Basarab la Iota. La respuesta de Vlad fue terrorífica cuando la ciudad sajona de Brasov apoyó a Adam III. La respuesta de Vlad consistió en empalar a 30.000 personas, cenar entre los empalados moribundos y luego quemar Brasov. Desde entonces dejaron de llamarle por el honroso apelativo de Drácula y empezaron a llamarle Stepes el empalador. Por su parte, él firmaba siempre como Vladislaus Dracula. Bram Stoker, el padre de Drácula. También impuso autoridad sobre el clero católico y no le importó castigar a sus miembros, algo que no dolía mucho a la mayoría de los romanos cuya fe ortodoxa era perseguida en Transilvania por húngaros y sajones católicos. Eso llamó la atención del Papa Pío IV, un informe redactado para él en 1462 aseguraba que Drácula había asesinado a unas 40.000 personas. Otras ciudades rebeldes como Sibiu, Varsella, Amiens, Fagara sufrieron igualmente sangrientas represalias hasta que se sometieron en 1460. Más allá de la crueldad personal, la actuación de Vlad Tepes respondía a una política global de aplastamiento y sometimiento de una minoría privilegiada de origen foráneo. En cuanto a su política exterior, Vlad Tepes se distinguió claramente de su padre y de otros muchos caudillos de la época, pues esta vez el poder jamás cejó en su oposición irreductible contra los turcos. Para ello contó con el apoyo de Matías Convino de Juan Unyadi y soberano de Hungría. Nunca cambió de capa, le fueron bien o mal las cosas. Por el contrario, su hermanastro Lubo el Hermoso se convirtió en el Islam y según las crónicas bizantinas incluso llegó a ser amante del sultán Mehmed. El informe redactado del Papa Pío IV contra los turcos hasta el fin. Las campañas de Vlad III
contra los turcos fueron de una extraordinaria brutalidad, aunque estos tampoco eran clementes. Aquí la historia comenta lo que pasó, pero no se sabe cómo llegó a convertirse en un guerrero tan fiero. Si realmente es cierto esa leyenda de que se hizo o no un pacto con el diablo, eso pero según se rumorea que fue eso. En 1451 Mehmed III envió una embajada para reclutar un tributo de 10.000 de ducados y 300 muchachitos. La respuesta del emperador fue clavar a los turbantes de los embajadores en sus cabezas, pretextando que le habían faltado el respeto al no descubrirse para saludarle. En 1461 los turcos le ofrecieron conversaciones de paz, pero en realidad pretendían tenderle una emboscada. Vlad respondió con una incursión devastadora en los dominios turcos al sur del Danubio. En enero de 1472 escribió a Matías Corvino explicándole que había cortado 24.000 cabezas, ellos sin contar a quienes habían muerto en el incendio de las casas. Para demostrar la veracidad de sus palabras aportaba sacos enteros llenos de narices y orejas cortadas. En realidad, y como reconocía, era un guerrero sanguinario. El propio emperador, la mayoría de las víctimas eran simples campesinos cristianos, serbios y búlgaros sometidos a los turcos. En la primavera de 1462, Mehmed II reunió un ejército de 90.000 hombres y avanzó sobre Valaquia. Vlad disponía de unos 30.000 guerreros y optó por acosar a los turcos con ataques nocturnos, guerra de guerrillas y tácticas de guerra quemada. El propio Vlad se filtraba en los campamentos otomanos, aprovechando que había aprendido el idioma turco. Cuando fue rehén en Murad III también utilizó el terror, empaló 23.000 prisioneros con sus familias en la ruta del enemigo. El sultán, horrorizado, debió de preguntarse si el autor de aquellas atrocidades era realmente el mismo Vlad que el que jugaba cuando eran niños. La victoria final de los turcos no se debió a su ejército, sino a la detección de los boyardos polacos, pues Radu, el hermanastro, el emperador les garantizó que les devolviera sus privilegios. Radu también supo atraerse a otras minorías, incluso aparte de la población humana, harta de los métodos sanguinarios de Vlad. Además, Matías Corvino deseaba una tregua con el sultán. Vlad ofreció una encarnizada resistencia a los turcos y a los nobles congregados en torno a Radu. Esto más que nada para que entendamos un poco la historia, ¿no? Por eso lo estoy leyendo todo, es bastante largo. En la lucha contra Mehmed II empaló a 23.000 prisioneros con sus familias esto ya hemos leído antes. Vlad permaneció poco tiempo en el calabozo, pues su influyente primo Esteban III de Moldavia intercedió en su favor. Matías Corvino acabó casándolo con una prima, Soyona Sizalgil, hacia 1466, pero retuvo con él durante 12 años. Mientras tanto, intrigas y traiciones continúan siendo moneda normal en Valaquia. Estaban en Moldavia, expulsó de ese territorio a Radu, pero no devolvió el trono a su primo Vlad, sino que colocó en el poder a un nuevo voivoda, Basarab Layota. Este escasamente agradecido a su protector negoció enseguida con los turcos para sacudirse el vasallaje moldavo de las cosas. Cuando Radu murió de sífilis en 1475, Matías Corvino liberó al emperador para que recuperase la Valaquia en beneficio de Hungría. En noviembre de 1976, Riad derrotó
a Basarab y recuperó el poder, pero por muy poco tiempo, pues Basarab regresó con tropas otomanas y Vlad murió luchando contra los turcos. En diciembre de 1466 su cabeza fue enviada a Constantinopla para escribirla y disipar así el terror que inspiraba su nombre. Terminada la historia de Vlad Tepes, comenzaba la leyenda de Drácula. Sí, en la historia lo explica muy diferente de cómo explica la leyenda, ¿no? Porque la leyenda luego explica de otra forma más trágica, más como si él hubiera hecho un pacto con el diablo, pues dicen que era como alguien así muy extraño. Y según dicen que o sea, que se inspiró en Bram Stoker se inspiró en este personaje, pero para inspirarse en este personaje como vampiro, aparte de sus atrocidades y de los rumores que habían sobre su presunto pacto con el diablo, le dicen que tuvo una experiencia también con algún vampiro, ¿no? Se decía. Sí, pues... Bueno, pues entonces vamos... Aquí también hay el tema este de Bram Stoker, el padre de Drácula. En palabras de Oscar Wilde, Drácula no ha sido la novela más bella que se ha escrito jamás. Oscar Wilde también era uno que se dedicaba a escribir novelas de estas. Era también otro escritor del siglo XIX. Había muchos escritores del siglo XIX que escribían muchas novelas estas así de suspense y terror, ¿no? Y de intriga. Oscar Wilde fue el que escribió el retrato de Dorian Gray, que también es una novela muy buena. Y sin embargo, la obra más famosa de Stoker se ha convertido en una de las historias de terror más icónicas de todos los tiempos. A pesar de ello, su autor murió pobre y olvidado. La Drácula, la obra más famosa del escritor irlandés Bram Stoker, una novela que sería mundialmente aclamada años después de su muerte, pasó en su momento sin pena ni gloria. No sería hasta 1922 cuando el director de cine alemán F.V. Murnau llevó a la pantalla la obra maestra del cine mudo, Nosferatu. Empezaron con la de Nosferatu, esa tan antigua de cine mudo que yo decía. Y posteriormente, cuando el actor húngaro Bela Lugosi encarnó con éxito el malvado conde en diversas películas. Bela Lugosi fue el que más interpretó a Drácula, era el más joven en aquella época. Porque luego ya lo que hizo Christopher Lee, pero fue el que hizo menos películas en realidad. La que hizo más películas fue Bela Lugosi, fue el más antiguo. Cuando el personaje vampiresco creado por Stoker se hizo mundialmente famoso, convirtiéndose en un mito de la cultura universal. Influencias folk rock irlandés. Inicialmente la obra de Stoker se titulaba El no muerto y el vampiro que protagonizaba la novela llamada Conde Van Perry. Stoker, que trabajó como funcionario en Dublín, nunca viajó más allá de Viena. Incluso parece ser que jamás visitó Rumanía en el ensayo público de 1998 por la profesora Elizabeth Miller. Esta asegura que la documentación de la cual se sirvió Stoker crear el personaje de Drácula indica que el escritor no poseía tampoco grandes conocimientos biográficos cerca de Vlad III, el sanguinario príncipe belaco del siglo XV, en el cual se inspiró para escribir su obra. Algunos historiadores sugieren que Stoker no se inspiró en la oscura, brutal vida de Vlad el Empalador, sino que en realidad sus ideas estaban influenciadas por el folclore irlandés. Drácula fue escrita en plena época victoriana y se trata de algo muy insólito en esa época, el deseo sexual, y no lo hace solo cuando se refiere a los escarneos amorosos del conde, sino también cuando habla del consentimiento de las víctimas cuando éstas permiten la entrada del vampiro en su domicilio. Esto explica la bienvenida que da el conde Drácula al abogado Jonathan Harker en el principio de la obra, entre libremente y por su propia voluntad. Drácula fue escrita en plena época victórica y trata de algo muy insólito en esa época, el deseo sexual. Esto es lo que hemos leído antes, lo de Vlad Empalador. Porque a una página te lleva a otra. Un escritor sin pretensiones.
como el también irlandés Oscar Wilde, dijeron que Drácula era la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos, y Arthur Conan Doyle. Había muchos escritores en esa época. El creador de Sherlock Holmes dijo que ella, que es muy de la época victoriana, Drácula se confirma como el triunfo de terror gótico de la época, que crea personajes tan emblemáticos como Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eran las típicas novelas que escribieron en el siglo XIX. El siglo XIX se puso muy de moda escribir novelas así góticas, suspense, terror, misterio. Surgieron muchos escritores. Las más famosas pues eran el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, retrato de Dorian Gray, Frankenstein. Eran novelas muy típicas en aquella época. Los conocimientos teatrales de Stoker dotan a Drácula de una atmósfera y de una fuerza que hacen que el personaje no sea tan solo una criatura siniestra que se levanta de la tumba por las noches para chupar la sangre de los vivos, sino también un ser implacable, poseedor de una mente muy aguda. Pero en realidad Stoker nunca se sintió un novelista. De hecho, la literatura estaba ahí como lo estaba la crítica teatral o sus trabajos como periodista, y aunque el reconocimiento mundial te haya llegado a través de la mirada de un vampiro, el escritor irlandés no siempre abrazó el género de terror. Su primera obra, El país bajo el ocaso, fue un libro de cuentos donde aparecen seres fantásticos como hadas, ángeles, trolls, castillos. Estaba profundamente influenciado por la figura de su madre, la cual de su niñez le había contado historias protagonizadas por muchos de estos seres fantásticos. Muerto y olvidado por todos, Bram Stoker era un hombre profundamente reservado. Su matrimonio casi sin sexo con la actriz Florence Malcolm, la misma que había sido novia de Oscar Wilde, gran amigo del escritor, su intensa adoración por el poeta Walt Whitman, su relación con Henry Irving, para la cual él trabajó como secretario y representante durante 29 años, y sus intereses compartidos con Wilde, así como ciertos aspectos homoeróticos de su obra, han llevado a muchos a especular sobre la posible homosexualidad reprimida de Stoker, que habría usado la ficción como una vía de escape para sus frustraciones sexuales. En 1912, Bram Stoker se erigió como un firme enemigo de los homosexuales y exigió el encarcelamiento de todos los autores homosexuales en Gran Bretaña, lo que hizo pensar a algunos investigadores que él mismo no aceptaba su condición sexual. También se rumorea que algunos de estos escritores también, debido a que no iba muy bien su relación de matrimonio, se sospechaba que eran homosexuales. Oscar Wilde incluso también se dijo que lo era. Bueno, se rumoreaba que más bien que era bisexual. Se casó, pero también se entendía con otro hombre, Oscar Wilde. Y entonces de Bram Stoker también se rumoreó lo mismo, ¿no? Que si era homosexual o bisexual. Bram Stoker exigió el encarcelamiento de todos los autores homosexuales en Gran Bretaña, lo que hace a pesar que el autor no aceptaba su condición sexual. Su última gran novela, La dama Sudario, repite la fórmula de Drácula, construida en base a documentos apócrifos y ambientada en un imaginario país de los Balcanes de los albores del siglo XX. La novela se nutre de correspondencias privadas, diarios e informaciones de prensa para sumergirnos en una trama gótica llena de aventuras extrañas e inquietantes, como la aparición de la protagonista envuelta en sudario, la novela navarra historia de una joven modesta heredera de inmensa fortuna, pero que para poder hacerse con ella se verá obligada a instalarse en el castillo de Aubusson-Rion, enclavado en el brumoso y bárbaro país de las montañas azules. Bram Stoker falleció el 20 de abril de 1912 sin conocer el éxito. De hecho, murió pobre, olvidado, tras contraer la sífilis en alguno de los escarceos amorosos con prostitutas en los que acompañó el autor Henry Irving. Su fallecimiento coincidió con el hundimiento del Titanic y su muerte apenas mereció en breve recuerdos obituarios de la prensa de la época. O sea, al final murió pobre y solo. Vampiro. El tema de los vampiros.
Y vamos a ver. Y el tema de los primeros dragones, estos dos primeros dragones. A ver, manito, vamos a ver. El juicio de brujerías de Salem. La bruja de Salem, eso también es otro tema. Vampiros reales, enfermedades. Aquí hay otro tema de vampiros reales, enfermedades que relacionadas con el tema vampírico. Vampiros reales, enfermedades que fortalecieron el mito de los chupasangre. Existen vampiros reales. En el pasado un par de enfermedades causaron que sus pacientes fueran señalados como seres infernales. Aunque hoy forman parte de la cultura popular, los vampiros fueron considerados en algún momento como seres infernales reales. Esta concepción, aunque se apoya enteramente en nociones religiosas, tomó impulso gracias a la proliferación de las enfermedades cuyos síntomas se asociaban a la descripción general de los chupasangre. Aquí te contamos cuáles fueron estas enfermedades. ¿Quiénes fueron los vampiros reales? Según según historiadores, las primeras referencias por escrito de la existencia de los vampiros se dieron alrededor del año 1047 en Europa del Este. Sin embargo, estos no eran más que figuras espirituales que podían aparecer en los rituales de honor a los muertos. Como con el tiempo el concepto se transformó y el mal comenzó a ser atribuido a seres humanos, más allá de las diversas interpretaciones con el folclore de los vampiros, fueron en algún punto aquellos que llevaban una vida alejada de la sociedad. También quienes no se reglan por el impulso religioso de la época, quienes no estaban bautizados o quienes elegían la muerte por suicidio. De formación popular del mito surgieron los vampiros reales. En su momento la creencia popular indicó que estas personas podían volver a la muerte y convertirse en un auténtico riesgo para la población. Por ello profanaban su cuerpo y realizaban ceremonias en las que tomaban ciertas medidas tradicionales para impedir su regreso, desde clavar una estaca en el pecho o cuello del cadáver hasta cubrir el cuerpo con ajo. ¿Qué enfermedades se relacionaban con los vampiros? A mediados de los años 1700 las víctimas de dos enfermedades que azotaron al continente europeo también fueron señalados como vampiros gracias a los síntomas que desarrollaban. Una de ellas fue la rabia. La rabia más bien se relaciona como una enfermedad tipo zombie también. Esta enfermedad viral que se transmite a través de las mordeduras causadas por sus pacientes, se produce por mordeduras de animales infectados y también por consumir la carne del animal infectado, ¿no? Igual como la caquexia crónica. Los pacientes perdían el control y desarrollaron otros signos notablemente conectados como la mitología con los vampiros. Por ejemplo, la imposibilidad de tomar agua o tragar su propia saliva, que se comparó con la hidrofobia que caracteriza a los entes fantásticos, o la irritabilidad ante la luz. Los pacientes con pelagra también cargaron con el enigma de los chupasangre, la deficiencia de vitamina B3 causada para que quienes lo sufrían experimentaran alta sensibilidad a la luz solar y palidez extrema de la piel. Además, la enfermedad generaba problemas de dermatitis y demencia, por lo que la gente se la fotosensibilidad a la luz del sol la justificaba con asuntos que obviaban a lo médico. Afortunadamente las sociedades han avanzado y la amenaza de los vampiros revelados por enfermedades han desaparecido. De lo contrario, en los afectados por cualquiera de las pandemias que han afectado y afectarán a la población mundial correrían el riesgo de ser señalados como las representaciones carnales de los habitantes del infierno. De ver el misterio del origen de los vampiros, nacional de terror, vampiros. Aquí hay muchos enlaces que te remiten a un montón de historia de vampiros. Aquí hay mucho, se podría hablar mucho tiempo de ellos y no acabaríamos nunca, ¿no? Sobre todo de mitologías también de la Edad Media y cosas de estas así. Luego aquí también había otro más, el pánico vampírico en Nueva Inglaterra.
Un momento, Bunny. A ver si podemos traducir la página. Oh, mira si podemos traducirla. Sí se puede traducir, claro. No todas se pueden traducir. A ver. Bueno, a ver si se ha traducido. Sí. De momento parece que se ha traducido. De momento. Vale. 200 años después de los juicios de las brujas de Salem, esto parece largo, ¿eh? Los granceros se convencieron de que las familias regresaban de la tumba para alimentarse de los vivos. Aquí es donde podían hacer la leyenda, eso como hemos dicho nosotros antes, que hemos comentado. Los niños que jugaban acerca de una mina de grava, en la ladera encontraron las primeras tumbas. Uno corrió a casa para contárselo a su madre, que al principio se mostró escéptica hasta que el niño sacó una calavera. Debido a que eso era Griswold, Connecticut, en 1990 la policía oficialmente pensó que los entierros podían ser obra de un asesinato en ese local llamado Michael Ross. Aislaron el área, pero una escena del crimen, pero los huesos marrones y en descomposición resultaron tener más de un siglo de antigüedad. El arqueólogo del estado de Connecticut, Nick Tony, pronto determinó que la ladera contenía un cementerio agrícola en la era colonial. Nueva Inglaterra está llena de lotes familiares sin marcar, y los 29 entierros fueron típicos de los años 1700 y principios 1800. Los muertos, muchos de ellos niños, fueron enterrados al estilo económico yanqui, en simples ataúdes de madera, sin joyas ni mucho más, ropa con los brazos apoyados a los costados y cruzados sobre el pecho. Exacto, claro está, para el entierro número 4. Bellantoni estaba interesado en la tumba incluso antes de que comenzara la excavación. Era una de las dos únicas criptas de piedra del cementerio, y era parcialmente visible desde el frente de la misma. Raspando la tierra con palas de punta plana y luego con cepillos y picos de bambú, el arqueólogo y su equipo trabajaron varios pies de tierra antes de llegar a la parte superior de la cripta. Cuando Bellantoni levantó la primera de las rocas grandes y planas que formaban el techo, descubrió los restos de un ataúd pintado de rojo y un par de pies esqueléticos yacían, recuerda, en perfecta posición anatómica. Pero cuando levantó la siguiente piedra, Tony vio que el resto del individuo había sido completamente reorganizado. El esqueleto había sido decapitado, el cráneo, los fémures descansaban sobre las costillas y los vértebros. Parecía un motivo de calavera y tibias cruzadas de Ronnie Rogers. Nunca había visto algo así, recuerda Bellantoni. El análisis posterior mostró que la decapitación, junto con otras lesiones, incluidas las ráfagas de costillas, ocurrió aproximadamente 5 años después de la muerte. Alguien también había destrozado el ataúd. Los otros esqueletos en la ladera se grava fueron empaquetados para volver a enterrarlos, pero no. JB, como se llamó el esqueleto masculino de 50 años de la década de 1830, debido a las iniciales descritas con tachuelas en la tapa de su ataúd, fue enviado al Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington, D.C. para estudios adicionales. Mientras tanto, Bellantoni comenzó a trabajar en red de arqueólogos e historiadores a recorrer la excavación, solicitando teorías. El vandalismo simple me parecía improbable, al igual que el robo, debido a la falta de objetos de valor en el sitio. Finalmente, un colega preguntó: ¿alguna vez has oído hablar de los vampiros de Jeff City? En 1854, la vecina ciudad de Jeff, Connecticut, la gente del pueblo había sumado varios cadáveres sospechosos de ser vampiros, que se levantaban de sus tumbas para matar a los vivos. Sobrevivieron algunos relatos periodísticos de estos eventos. Había sido profanada la tumba de Griswold por la misma razón. En el curso de su extensa investigación, Bellantoni realizó una llamada telefónica fortuita a Michael Weiss y su folclórica Rhode Island.
que había dedicado gran parte de la década anterior a estudiar las exhumaciones de vampiros de Nueva Inglaterra. En caso Griswold ocurrió aproximadamente el mismo tiempo que los otros incidentes que Weld había investigado, y el escenario era adecuado. Griswold era rural, agrario, limitaba con el sur de Loswell Island, donde se habían producido múltiples exhumaciones. Muchos de los otros vampiros, como JB, habían sido desenterrados grotescamente, manipulados y vueltos a enterrar. A la luz de las historias que Wren contó sobre los cadáveres violados, incluso en las fracturas de costillas póstumas comenzaron a tener sentido. Las acusaciones de JB posiblemente habían hurgado en su cavidad torácica con la esperanza de extraer a tal vez quemar su corazón. Con sede en una encantadora escuela antigua, la Sociedad Histórica de Wilmington generalmente promueve temas tan enriquecedores como la restauración de molinos de Rhodes Island y el día de apreciación del muro de piedra. Sin embargo, 2 noches antes de Halloween, la atmósfera está llena de vapores de hielo seco y mucha tontería. Telarañas falsas cubren las exhibiciones, calabazas llenas de verrugas llenan los estantes, y un esqueleto con penetrantes ojos rojos se ríe en una esquina. Lo apagaremos cuando comiencen a hablar, le asegura el presidente de la sociedad, Michael Wedge, quien está preparando su presentación de diapositivas. Wedge sonríe, aunque da conferencias en todo su país, enseñando en universidades, incluida Wellesley de World. Está acostumbrado a que la gente advierta: los vampiros han pasado de ser una fuente de miedo a una fuente de entretenimiento. Dice un poco a repetido. Tal vez no debería trivializar el entretenimiento, pero para mí no es tan interesante como lo que realmente sucedió. La hija de O'Brien, William, de 37 años, miembro del público, esta noche ha hecho vanos intentos de tentar a su padre en la serie de Crepúsculo, pero aquí están Beautiful y Crepúsculo, y luego está lo que hace mi papá. Y trato de que se entierre, de que se interese en las cosas de la cultura pop, pero él quiere mantener su mente pura. De hecho, en el vídeo aparece apenas consciente en el vampiro, que aparece en todas partes, desde True Blood hasta The Vampire Diaries. Una vez más ha hundido los colmillos en la yugular cultural de lo que él respeta. Los muertos vivientes siempre están con nosotros. Usa su cabello en una gigante melena plateada y tiene una fuerte nariz romana, pero su físico extremadamente delgado es evidencia de un hábito de correr largas distancias, no de un hombre de otro mundo. Prefieren los suéteres negros y chaquetas de cuero, un conjunto que pueda acentuar fácilmente con gafas de sol oscuras para encajar con la multitud gótica de la investigación requiere Ball, consultor folclórico de la Comisión de Herencia de Preservación Histórica de Rhode Island. De mayor carácter, ha estado investigando los vampiros locales durante 30 años, el tiempo suficiente para ver cómo las letras de las frágiles lápidas de la pizarra desvanecen ante sus ojos y surgen subdivisiones prósperas junto a las que alguna vez fueron solitarias cementerios. Ha documentado alrededor de 80 exhumaciones que se remontan a finales de 1700 y al oeste hasta Minnesota. Para la mayoría se concentra en los bosques de Nueva Inglaterra. En la década de 1800, sorprendentemente más tarde que el análogo local obvio, la caza de brujas de Salem, Massachusetts. En la década de 1690, cientos de casos más esperaban ser descubiertos. Craig Lewis, un artículo que describe una exhumación y describen algo similar que sucedió en un pueblo cercano, dice el Bay, de cuyo libro Fourth Death of the Train of the New England Vampires se considera el último palabra sobre el tema,
aunque últimamente ha encontrado tantos casos nuevos que hay en el segundo libro en camino, los que se graban, y de hecho los encuentros son solo la punta del iceberg. Casi 2 décadas después de que se descubriera la tumba de JB, sigue siendo la única pista arqueológica intacta del miedo que se extendió por la región. La mayoría de las tumbas se pierden en el tiempo, e incluso en los casos en los que no es así, los lugareños desaprueban las exhumaciones innecesarias. Ve y busca principalmente registros escritos a mano de los sótanos de los ayuntamientos, consulta lápidas y mapas de cementerios antiguos, rastrea genealogías oscuras y entrevista a los descendientes. Como folclorista me interesan los patrones recurrentes de comunicación y rituales, así como las historias que acompañan a estos rituales. Dice: estoy interesado en cómo se aprenden y llevan a cabo estas cosas y cómo cambia su significado en un grupo u otro del tiempo. Esta parte, porque los eventos fueron relativamente recientes, la evidencia de vampiros históricos no es tan escasa como uno podría asignarlo. Los incrédulos reporteros de los periódicos de la ciudad hablaron sobre la superstición horrible en las portadas. Un ministro itinerante escribe una exhumación en su registro diario 3 de septiembre de 1810. El espectáculo mohoso escribe como un sitio solemne. Incluso Henry David Thoreau menciona una exhumación del diario del 29 de septiembre de 1859. Se dedica a unas exhumaciones de cadáveres, ¿no? Para investigar sobre el presunto tema de vampiros. Pero sobre esa época que se enterraba mucha gente así. Aunque los académicos de hoy todavía luchan por explicar los pánicos a los vampiros, un detalle clave lo de los une. La histeria pública casi invariablemente ocurrió en medio de salvajes brotes de tuberculosis. De hecho, las pruebas del Museo Médico finalmente revelaron que JB había padecido tuberculosis o una enfermedad pulmonar muy parecida. Por lo general, una familia rural contraía la enfermedad debilitante, y aunque a menudo recibían el diagnóstico médico estándar, los sobrevivientes culpaban a las primeras víctimas como vampiros responsables de aprovecharse de los miembros de la familia que posteriormente enfermaban. A menudo se requería una exhumación para detener las depredaciones de los vampiros. Sin embargo, los detalles de las exhumaciones de vampiros varían ampliamente. En muchos casos solo participaban familiares vecinos, pero a veces los padres del pueblo votaron sobre el asunto. Los médicos y clérigos dieron su bendición, incluso colaboraron con algunas comunidades. Maine, Belmont, Massachusetts optaron simplemente por voltear al vampiro exhumado boca abajo en la tumba y dejarlo así. Sin embargo, en Connecticut, Rhode Island y Vermont con frecuencia quemaban el corazón de la persona muerta, a veces inhalando el humo como cura. En Europa también el protocolo de exhumación varió según la región. Algunos decapitaron los cadáveres de los vampiros sospechosos, mientras que otros ataron sus pies con espinas. A menudo estos rituales eran asuntos clandestinos a la luz de las linternas, pero particularmente en Vermont pueden ser bastante públicos, incluso festivos. Según los informes, de un corazón de vampiro fue incendiado en Woodstock, Vermont, Ciudad Verde, de 1830 en Manchester. Cientos de personas acudieron en masa a una ceremonia ardiente en 1793 en la fragua de un herrero, Timothy Mead, oficio en el altar en el sacrificio al vampiro demoníaco, quien se creía que todavía estaba chupando la sangre de la entonces esposa viva. El capitán Burton dice que una historia temprana de la ciudad era el mes de febrero y buen
Trinio. O sea, son cosas que a veces te hacen pensar, ¿no? Cosas de el por qué existía esta obsesión por los vampiros en estos lugares, ¿no? Con esta gente. Yo creo que te hacen pensar mucho en esto. El centro de cine... La atribuye apertura de sumaciones de Vermont a los patrones. El asentamiento colonial Rhode Island tiene alrededor de 260 cementerios por cada 100 millas cuadradas, frente a los 20 de Vermont por cada 100 millas. Los cementerios eran pequeños y estaban dispersados entre las granjas privadas, mientras que los de Vermont tendían a ser mucho más grandes, a menudo ubicados en el centro de la ciudad de Vermont. Era mucho más difícil mantener la cacería de los vampiros en secreto. A pesar de lo satisfactorias que son estas mini teorías, Bey está consumido por las preguntas más importantes. Quiere entender en quiénes eran los vampiros y sus acusadores. En vida y muerte, durante su conferencia de Weddington, muestra una imagen de un hombre con patillas canosas y ojos cansados de la reconstrucción de un artista de la cara JB basada en su cráneo. Comienzo con la suposición de que las personas de generaciones pasadas eran tan inteligentes como nosotros, dice. Bueno, busco la lógica, porque harían esto una vez que etiqueta algo como simplemente una superstición, bloquea toda investigación sobre algo que podría haber sido razonable. Razonable no siempre es racional. Escribió su inserción doctorado sobre prácticamente de vudú afroamericanos en el sur que lanzan hechizos de amor y maldiciones. Es difícil imaginar una población más diferente a la pedernal. Ahora estudia a los místicos de Nueva Inglaterra, pero ve fuertes paralelismos en la forma en que intentaron manipular lo sobrenatural. La gente se encuentra en situaciones desesperadas donde no hay recurso a través de los canales regulares. Explica el sistema popular, ofrece una alternativa, una opinión, y a veces las supersticiones representan la única esperanza, dice. La tristeza perdurable de las historias de los vampiros radica en el hecho de que los acusadores solían ser parientes directos del difunto. Pobres cónyuges e hijos piensan que en lo que les hubiera costado sumar el cuerpo de su pariente, dice Well. La historia a la que siempre regresa es, en muchos sentidos, la historia de vampiros estadounidenses por excelencia, uno de los últimos casos en Nueva Inglaterra y el primero que investigó con nuevo doctorado, que llegó a Rhode Island en 1981 para dirigir una encuesta. Hasta ahora, hace poco, aún se sumaban cadáveres por el tema sobre la vida popular del condado de Washington, financiada por el Fondo Nacional de las Humanidades. La historia reconoce la vampira de finales del siglo XIX de 19 años como Mercy Burroughs. Sin embargo, su familia la llamaba Lena. Mercy Lena Burroughs vivía en Exeter. Aquí te explica todos los casos que han habido de vampiros. Han habido un montón, o sea que podríamos tirarnos todo un día de casos así. Se le llamaba simplemente una de las ciudades fronterizas. Era en gran parte una comunidad agrícola de subsistencia con suelo apenas fértil, rocas y más rocas, dice Sheila Reynolds, presidenta de la Asociación Histórica de Exeter. Los granjeros amontonaron piedras en las paredes derruidas y las hileras de maíz se desviaron alrededor de las rocas más grandes. A finales del siglo XIX, Exeter, como gran parte de la Nueva Inglaterra agraria, estaría más escasamente poblada de lo habitual. Las bajas de la guerra civil habían cobrado su precio en la comunidad y los nuevos ferrocarriles y la promesa
y la promesa de tierras más ricas al oeste atrajeron a jóvenes para 1892, el año en que murió Lena. La población de Exeter se había reducido a solo 961, desde un máximo de más de 2.500 en 1820. Las granjas fueron abandonadas, muchas de ellas luego fueron incautadas e incendiadas por el gobierno. Algunas secciones parecían un pueblo fantasma, dice Reynolds Bothornry. La tuberculosis estaba acusando a las familias restantes de consumos, como se hallaba, comenzaron a empezar a plagar la nueva tierra en la década de 1730, unas pocas décadas antes de los primeros miedos de vampiros conocidos. En la década de 1800, cuando los temores estaban en su apogeo, la enfermedad era la principal causa de mortalidad en todo el noreste. Eran pandemias de tuberculosis, responsable de casi una cuarta parte de todas las muertes. Fue un final terrible, a menudo prolongado durante años, una fiebre vertiginosa, una tos seca y sanguinolenta y una visible consumición del cuerpo. La figura demacrada golpea a uno con terror, dice una descripción del siglo XVIII. La frente cubierta con gotas de sudor en las mejillas pintadas en un carmesí individuo, ojos hundidos, el aliento ofensivo rápido y lo laborioso, pero tan incesante, apenas dejaba al desdichado enfermo para cortar sus quejas de hechos, dice Bell. Esto es aún mucho más largo. Copias de discutieron. Aunque te explica prácticamente toda la historia, ¿no? Aquí lo que está explicando prácticamente está. Estas son las enfermedades que habían, que explicaban de aquella época que también se relacionaban con el tema vampírico, ¿no? Y que por eso muchas veces también, de ahí donde vienen que exhumaban muchos cadáveres en aquella época, pues, debido precisamente a este tema. El origen y evolución del vampiro muestra las fantasías y son los vampiros en la vida real. Así son los vampiros en la vida real. Venezuela, vida real, noticias. En Europa, el Medio Oriente, sistema de creencias. Evolución de los vampiros, la evolución de los vampiros monstruos. Resumen. ¿De dónde venía exactamente muerto Camilo? Aquí hay un montón de... Podéis encontrar también mucha información sobre vampiros. Así son los vampiros en la vida real. Así son los vampiros en la vida real. Los vampiros existen, pero no se transforman en murciélagos ni se carbonizan con la luz. Con la luz del sol, ni son inmortales y no matan a nadie. Incluso dedican parte de su tiempo a darle de comer a los sin techo. Bueno, Van Helsing también existe, pero tampoco mata vampiros, sino que se limita a estudiarlos y gracias a ello, sin duda, quien más merecimiento reúne es el cualificado como una versión real del doctor cazado. Imagino por Bram Stoker, gracias que habían llamado a Drácula, por supuesto, amistosamente, pero nunca Van Helsing. Me siento muy halagado. Está con los vampiros, 1970. Algunos estudios habían acercado el fenómeno de los vampiros reales. Su propia búsqueda comenzó en 2009 en un enclave muy vampírico en Nueva Orleans, ciudad de Arcicia, Aurora de crónicas vampíricas, situada urbe delante de las andanzas de Amity Lestan. Proponía que allí mismo que motivaba la narración. Entrevistar a vampiros dejó que se haga un crucifijo.
Sí, se mueven, algo de esto se mueven muchas historias de vampiros. Entonces no sabemos más o menos por dónde va el tema. Cuando se hablaba de, habían muchas leyendas urbanas sobre difuntos que tenían parentesco con ciertos familiares, que decían que se levantaban, que chupaban sangre por las noches, por, o porque morían a veces por extrañas enfermedades que se desconocían. Pudo ser también una de esas las causas. Otras pudieron ser también apariciones. O sea, hay muchas cosas que pudieran estar relacionadas. No significa que realmente existan los vampiros, aunque siempre será un misterio, ¿no? Y sobre eso se han ido creando muchas novelas. Vampiro, realidad o mito. Yo tuve. Los vampiros aún existen, la verdad oculta del vampirismo. Nosotros, no, hipersexual. Aquí tenemos varias novelas aquí de... A ver, un momento. Los vampiros, como siempre hemos dicho, son mitológicos, pero tienen una parte... Está fundado, como ya sabemos, en un origen muy esotérico y muy histórico también, ¿sabes? Porque la vida, a lo largo de la historia han habido muchos temas. Yo siempre diría que siempre han habido muchos temas extraños a lo largo de la historia, inexplicables, que no se sostienen con la realidad, ¿no? Pero claro, este motivo sí que es cierto que han habido rituales satánicos que han usado el tema vampírico, y eso también puede haberse mezclado, porque en aquella época se perseguía también, en épocas de la Edad Media hasta bien casi finales del siglo XIX, pues se perseguía mucho el tema de la brujería y todo esto, ¿no? En las sociedades cristianas. Y el tema de la brujería se relaciona también con el vampirismo, con eso que hemos dicho de rituales que hacían muchas sectas y tribus de beberse la sangre de algunos seres, o sobre todo seres con ciertas cualidades, porque creían que la cualidad pasaba a ellos. La sangre decimos que es como una especie de líquido de la vida, ¿no? Como una esencia, como el alma de la persona, ¿no? O la genética de la persona. Y se usaba mucho precisamente para eso, por los nutrientes que tenía. Y había mucha gente que creía que en las enfermedades de las tisis, como la tisis y todo esto, se combatía bebiendo sangre. Pues hasta ahí han habido todas estas bifurcaciones, todo esto que se ha trasladado al tema de la posible existencia de vampiros, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y sitios en comunidades y pueblos así, de estos países, donde se ha relacionado mucho con este tema. Bueno, y ya se nos acaba el tiempo. El próximo tema probablemente no sabemos si hablaremos de los extraterrestres o del origen, como aquello que era de los fantasmas o algo así, ¿no? Vamos a hablar de fenómenos paranormales. Es muy posible que hablemos de algunos de estos temas más. Bueno, estos son temas que dan para hablar mucho, o sea, cada tema es muy extenso, hay muchos temas. Sobre todo el próximo yo lo dejaría más bien para temas de otras leyendas, como temas, por ejemplo, de hablar de las maldiciones, si existen unas maldiciones, también de extraterrestres. Algunos de estos temas tocaremos la próxima vez. Y si queréis proponer algún tema por Twitter, pues ya sabéis. Esto lo vamos a hacer una vez cada mes o cada cierto tiempo. Lo más importante es tocar ahora otras noticias que tenemos, pero más que nada para hacerlo un poco variado, para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Que no toquemos siempre temas subversivos, sino que sea un poco de todo, porque este canal es de investigaciones también. Bueno, y ahí lo dejamos.